¿Qué tal? Buenas tardes Buenas y tardes. muchísimas gracias por invitarme a estar en esta bellísima iniciativa del Colegio de Sinaloa. Agradezco infinitamente al maestro Carlos Azueta por la invitación, al señor Gerardo, que aquí lo veo. Y en ese sentido, bueno, mi idea aquí es compartirle algunas inquietudes o algunos, me se llama, reflexiones que hice en torno a una disciplina que me atañe desde que era niño, la música. Pues yo soy músico, guitarrista, soy, ¿cómo se llama?, docente en una escuela de música aquí en Durango. Y en el transcurso del tiempo, la música ha venido, ha tocado mis intereses en una forma interesante, desde el hecho de ejecutarla, al punto tal de preguntarme también qué tipo de influencias o qué tipo de circunstancias involucran a la sociedad con ella en este caso. Maestro, Entonces, antes de sí, que comience su exposición, me gustaría comentarle a nuestro público sí. brevemente su currículum para que Ah, tengan más sentido y más ubicación de la persona con la que estamos platicando, aunque muchos ya lo conocen por aquí en Sinaloa, en sus participaciones que ha tenido en el Colegio de Sinaloa. ok. El doctor Máximo Gata es nuestro invitado del día de hoy en el conversatorio en el Colegio de Sinaloa, una producción del Colegio de Sinaloa a través de la Dirección de Archivos Históricos y Bibliotecas. Los anfitriones seremos, como siempre, el maestro Carlos Azueta Manjarrés y quien les habla, Gerardo Osornio. En esta oportunidad, como les dije, el invitado es el doctor Máximo Gata con el tema El sonido como ventana para la historia. El doctor Máximo Gata es doctor en Historia por la Universidad Autónoma de Sinaloa y maestro en Interpretación de la Música por el Conservatorio Giuseppe Tartini de Trieste, en Italia. Es profesor de tiempo completo en la Escuela Superior de Música de la Universidad Juárez del Estado de Durango. Es docente en la Maestría en Ciencias y Humanidades con terminación en Historia en el Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Juárez del Estado de Durango también, y además docente en la Maestría en Educación Histórica en la Escuela Normal del Estado de Durango. Es autor del libro Con Decencia y Decoro, la actividad musical de la Catedral de Durango de 1635 a 1749 y de varios artículos de difusión científica en revistas nacionales e internacionales. Le doy la más cordial bienvenida al doctor Máximo Gata y le cedo la palabra al maestro Carlos Azueta Manjarrés. Pues muchas gracias, Máximo, por haber aceptado nuestra invitación a participar en este programa que recientemente hemos puesto en marcha tratando de llevar al público que nos verá y escuchará después los temas más variados, pero también de interés y relevancia. Y yo creo que el tema del que tú nos vas a hablar esta tarde es bien interesante porque es acercarse a la música desde otra perspectiva, como quizá, como lo bien lo dices en el título de tu ponencia, de tu trabajo de investigación, como una ventana para la historia. Me imagino algunas cosas de las que nos vas a tratar, pero prefiero mejor que tú no las expliques y se las expliques al auditorio porque nadie mejor que tú para hacerlo. Tienes el uso de la palabra. Gracias. Ok, muchísimas gracias. Bueno, como le comentaba, en el transcurso de mi vida, la música ha tomado diferentes tipos de forma. En la actualidad, también a raíz del interés mío para la historia, pero también el interés mío también en el asunto del presente, pues me he preguntado, en efecto, bueno, la música qué papel tiene a nivel, como se llama, de la sociedad, ¿verdad? Y especialmente a nivel de la sociedad donde estoy viviendo ahorita, que es, digamos, en esta manera confinada, digamos, al espacio de Durango, ¿no? Y bueno, en la actualidad, pues confinada a la casa por la situación de la pandemia. Pero en fin de cuentas, me he preguntado, efectivamente, si la música ha sido siempre de esa manera o ha sido definida siempre de una determinada manera. Uno de los grandes problemas que en la actualidad tenemos, también en el campo de la musicología o en el campo de la misma historia de la música, es definir lo que es música. Ese es un gran problema, gran problema. Bueno, no es un problema en el sentido de que problema que nos va a afectar, pero no los autores, o en especial también la gente, tiene por sí definiciones diferentes de lo que es la música.
Entonces, si quieren, pasamos a la primera diapositiva. Claro que sí. Que son las distancias y cruces disciplinarios. Aquí la reflexión rápida que haría es que la historia de la música, o sea, como historia de la música, como partitura, como la historia de los compositores, hasta los historias de los intérpretes, han tratado la música desde este campo, digamos, ¿no? Entonces, la forma en la cual existe un intérprete, existe un compositor, existe un público. La historia de la música se ha resuelto de una cierta manera, especialmente la historia de la música clásica, a este entorno de la creación. Pero desde el punto de vista de la historia de la música en sentido amplio, o por lo que es también el historiador puro y llano, la música es un fenómeno que se ve desde el punto de vista social, pero también social inserto en un contexto económico y político. Obviamente, espaciamos desde la edad antigua, desde antes que existía la escritura de la historia, puede llegar hasta el presente en general, pero ese es el movimiento que en la historia, puramente llana y pura, está viendo el fenómeno de la música. Ahora, la dificultad también aquí es que la historia ha escrito sobre la música en diferentes planos. Entonces, el documento o la fuente o el contenido de la fuente, no tenemos que olvidar que siempre es una atestiguación mediada. ¿Qué significa? Que el discurso que se hace sobre un fenómeno siempre tiene, digamos, entre comillas, un interés de ser dicho de esa manera. Por supuesto, existen fuentes accidentales, obviamente, donde podemos, en cierta manera, tratar de depurar también cuál es el significado de algo, pero cuando leemos una fuente en un contexto institucional, el discurso sobre un fenómeno siempre es mediado, siempre tiene un interés, siempre está inserto además en un lugar donde tenemos determinados tipos de acercamiento a él. ¿Eso a qué me refiero? En mi experiencia de la maestría, por ejemplo, cuando estudié la actividad musical, siempre el discurso en torno a la música era el discurso que hacía la institución sobre la música en este caso. Entonces ponía sus propios confines, sus propios límites, límites organizativos, límites estéticos también en este caso, olvidando, entre comillas, lo que podía ser también la expresión musical afuera de los muros de la catedral, ¿verdad? Entonces es un tema complicado, pero, sin embargo, un trabajo, como se llama, de acercamiento histórico nos implica a los historiadores también tener una visión de contraste. O sea, efectivamente, notar el discurso del contenido de la fuente, pero también ver lo que hay alrededor de ello y también tratar de incursionar en lo que la fuente no dice sobre algo en este caso. Entonces, aquí para esta exposición yo me remito a unas categorías que creo puedan, en una cierta manera, ser parte de la música, pero al fin de cuentas no llenan todo este contenedor, esta definición. Entonces pasamos a la próxima diapositiva. Entonces yo preferí para este trabajo hablar más bien de lo que son sonidos, ruidos en el tiempo. Un poco para suplir a esa dificultad, como se llama, de definición. Bueno, sonidos, en este caso, son los provocados de una forma consciente o accidental. La percepción del sonido es una percepción en general que no es algo que provoca molestia, mientras los ruidos, por definición, es algo que tiene que ver con una cierta cuestión de malestar, en este caso. Obviamente, placer y malestar, desde el punto de vista estético, dependen del momento, del tiempo en el cual nosotros definimos esas categorías de lo que es el sonido y de lo que es el ruido. Les hago un ejemplo. Hace poco estaba viendo un documental, una biografía sobre Frank Sinatra, ¿no? El famoso cantante norteamericano, ¿no? Frank Sinatra tuvo una parte de su vida cantando su género musical cercano al jazz, cercano a la música pop de los años 50, hasta que por los años 60 se encontró con la dificultad de enfrentarse con un nuevo repertorio musical que era el rock and roll, ¿no? Entonces, el encuentro, por ejemplo, con la música de Elvis Presley, para Frank Sinatra, fue literalmente el encuentro con un ruido, ¿verdad? Entonces, en este caso, habría que verlo, ¿no? Porque sabemos que por la generación de mis abuelos, creo, el rock and roll no fue ruido, ¿no? En general, fue una reinterpretación, digamos, de unos sonidos ordenados de una cierta manera, con determinados efectos que provocaban una música.
en este caso, ¿no? Para ellos, ¿no? Y así nos vamos en el tiempo, o sea, en este caso en la memoria, o si quieren llamarla desde el punto de vista del campo disciplinario como historia, del sonido y ruido, como esos cambios que van descomponiéndose y ordenándose al mismo tiempo, ¿verdad? Entonces, espero haber sido claro en esta explicación, pero quisiera explicar otra vez rápidamente, sonidos y ruidos dependen del momento del tiempo en cómo lo definamos, en ese sentido, para quitarnos de problemas. Sí. En ese sentido, ¿sí hay alguna pregunta hasta ahorita? Tú dices que en relación con el tiempo, lo que puede hacer el sonido y el ruido, pero ¿no tiene también alguna relación con clase o estamento social que pudiera? Por supuesto, repito, obviamente el discurso que se hace en torno a estos fenómenos, llamémoslos músicas, sonidos, sonoridades, ruidos, depende obviamente de quién obviamente está hablando de ellos. Sí. No olvidemos que cuando observamos algo, cualquier persona, no es necesario que tenga conocimientos de teoría, epistemología, sabemos que siempre hace teoría cuando ve un fenómeno. ¿Qué significa hacer teoría? Siempre la mide, siempre la relación con algo que conoce o que ha sido equipado. ¿Verdad? Entonces, cuando nosotros escuchamos la música, un sonido, un ruido, con una medida que conforma nuestro propio cuerpo sensible, ¿verdad? Una sensibilidad interna. Tendríamos que ahorita discutir también sobre la biología del ser humano, ¿no? Cómo está estructurado desde el punto de vista de la teoría del desarrollo. La neurociencia, por ejemplo, es un campo interesante en ese sentido, por cómo el ser humano ha ido cambiando su equipo de recepción de determinados fenómenos, ¿verdad? Bueno, pero ahorita, para no quedarnos demasiado en este tema, que es una disquisición más bien más teórica, todo eso, quisiera seguir con la siguiente diapositiva. Eso es el punto, un poquito para aterrizar ya a lo que le voy a explicar, al caso que he estudiado, es un poco el ambiente de la ciudad, ¿verdad? Para circunscribir un poco este fenómeno del sonidos, del ruido, de las sonoridades, circunscrito al ambiente urbano. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, no significa que afuera de la ciudad no existan esos fenómenos del sonido y ruidos, ¿no? Bueno, hablemos de la ciudad como un campo circunscrito y más, entre comillas, cómodo, ¿no? Desde el punto de vista de la escritura de la historia, ¿no? Ahora, el estudio del sonido no es una cosa que he inventado yo, por supuesto, ¿no? De hecho, han existido antropólogos, arquitectos, geógrafos, sociólogos, que han investigado en el papel que ha tenido el sonido en las ciudades. Por ejemplo, para hacer una rápida, ¿cómo se llama?, relación, un arquitecto, Schaeffer, por ejemplo, estudió la idea de que la ciudad, se puede construir la imagen del sonido de una ciudad. Entonces, la relación del campo sensible también del ver cómo es o cómo oye la disciplina a la ciudad en este caso. Y la cosa interesante es que estudiarlo desde el punto de vista del sonido, el sonido reescribe la conformación de la ciudad. Dicho de otra manera, podemos estudiar la ciudad como un elemento que se va construyendo desde el punto de vista de los espacios materiales, ¿no? El edificio, la plaza y todo. Pero el sonido, el estudio del sonido en el tiempo, o de cómo la historia, la memoria ha hablado del sonido, nos ayuda a redefinir la conformación del espacio. Ahorita voy a hablar un poquito más profundamente de esto, pero estas dos categorías, del campo y el paisaje sonoro, son dos categorías muy interesantes porque resumen en general cómo se va, ¿cómo se llama?, transmitiendo la sonoridad en un espacio urbano. Entonces, el campo sonoro es, digamos, lo que sería el hecho de emitir un sonido a través de un dispositivo emisor. Entonces, ¿cómo pueden ser estos dispositivos emisores? Puede ser una fiesta, una celebración por parte de una institución como la iglesia, puede ser una banda militar que se pone en la plaza y toca un repertorio de música. Y finalmente, el paisaje sonoro lo que es la recepción o la manera en la cual determinados testigos reciben esta información del sonido y a su vez van describiendo un espacio. Ahora, campo y paisaje sonoro eventualmente llegan
a empalmarse. ¿Qué significa? Que el paisaje sonoro viene siendo también la conjunción de diferentes campos sonoros, en este caso, ¿no? Ahora, cada ciudad ha vivido en el tiempo una diferente conformación dependiendo de cómo se han transmitido esos sonidos. Esto dependió de su historia, ¿verdad? La historia de una ciudad puede ser similar a otra, puede tener, pero finalmente tiene elementos particulares y específicos, ¿verdad? En este caso, cómo se emite, ¿no? Ahora, aquí lo interesante es que hay dos partes que me gustaron en esta perspectiva, que creo que leyó bastante bien lo que quería estudiar, ¿no? En el sentido que si el campo sonoro es una categoría, digamos, interesada del fenómeno histórico. ¿Qué significa? Es una institución o un grupo hegemónico, digamos, que transmite determinados sonidos para provocar algo, ¿verdad? El paisaje sonoro tiene que ver un poco con esto, pero también con una recepción casi accidental del público, ¿verdad? Pues como decirle, el hecho de que yo pasando al lado de ese campo sonoro, percibo esa sonoridad y finalmente voy dando acto de esta sonoridad, escribiendo o poniendo, digamos, una atestiguación de ella, ¿no? Entonces, en el estudio de estas dos partes, creo, es interesante ver por qué en el transcurso del tiempo, de las fuentes de archivo que hasta ahorita he analizado, cambia, se va, como se llama, se va describiendo en forma diferente, ¿no? En el paso del tiempo. Pasemos a la otra diapositiva, por favor. Doctor, yo tengo un comentario con respecto a lo que acaba de mencionar de los sonidos y la ciudad y la cuestión sonora en el sentido de cómo lo percibimos. Precisamente en un conversatorio que tuvimos la oportunidad de hacer hace un par de días, el maestro Zazueta y su servidor, platicábamos con nuestro invitado en ese momento acerca de una situación que vivió Culiacán, que es de todos conocida en el país, que fueron unas balaceras desafortunadísimas hace alrededor de unos 10 meses, aquí en el mes de octubre, y platicamos cómo la similitud de aquella noche aterradora, después de esos momentos tan angustiantes que vivimos en la ciudad de Culiacán, se asemejaban mucho a los primeros días de encierro que vivimos, como muchos otros lugares en México, con esta pandemia de COVID-19. Porque en Sinaloa, por lo menos en Culiacán, estamos acostumbrados a percibir los sonidos nocturnos de nuestra ciudad de determinada manera. Sabíamos que había bandas de música, había ruidos de automóviles, desafortunadamente también a veces ruidos que parecían o eran armas de fuego. Y esas noches, tanto la del pasado 17 de octubre como los de los primeros días de encierro por la pandemia de COVID-19, la ciudad fue silenciosa. Y ese silencio a muchos, me incluyo, nos parecía angustiante porque nos avisaba que algo realmente muy grave había o estaba pasando, ¿no? Y creo que coincide un poco con lo que usted acaba de mencionar, de este entorno sonoro al que nos acostumbramos y cómo lo vamos percibiendo y creo de alguna manera sintiendo como propio, normal, y cuando está ausente o se modifica sustancialmente, nos causa alguna extrañeza por lo menos o situaciones ya más graves, ¿no? Sí, Gerardo, de hecho, qué bueno que lo dices. En esas categorías que acabas de mencionar de los sonidos y los ruidos, faltó una parte muy importante, que es el silencio. Sí. El silencio es parte de esta dinámica, por supuesto, ¿verdad? De hecho, la vida, nuestro sistema auditivo, sistemas también de codificación del tiempo, se instala también en el silencio, ¿verdad? Nada más, obviamente, es que hay que tener esa capacidad también de ver también qué significado le damos al silencio, ¿verdad? Sí, claro. Así, de hecho, dicho sea de paso, cuenta la leyenda, por ejemplo, de un emperador chino, de los primeros emperadores chinos, que había recibido un embajador extranjero, foráneo, a su corte, y digamos, en este punto, el emperador chino lo recibe al embajador y le dice, yo sabía que ibas llegando hace 2 días. Y dice, pero ¿cómo es posible que supiste que iba llegando hace 2 días, no? Dice, es porque las cigarras dejaron de cantar cuando llegaste, ¿verdad? O sea, el hecho de que la alarma no siempre es sonora por algunas culturas, ¿verdad? El Claro. silencio también es, por ejemplo, para
para la famosa leyenda de Roma, ¿no? Existe una leyenda también que dice que Roma se salvó porque los gansos empezaron a grajear, ¿verdad? Cuando llegaron los enemigos y esto alertó obviamente ¿cómo se llama? En la ciudad en este caso, ¿no? Entonces, bueno, de hecho, en la teoría del paisaje sonoro, una categoría justamente es el sound marks, que se llama, lo llama uno de sus autores, Schaffer. Y el sound marks es exactamente esta idea del sonido que combina una acción social, en este caso, ¿no? Por ejemplo, la campana, ¿no? En este caso, la campana es algo que combina por ejemplo, a la misa, ¿no? Por ejemplo, o al rezo en general, ¿no? O, por ejemplo, determinados tipos en el campo militar, por ejemplo, los tambores, ¿no? La reunión de los soldados y todo eso, ¿no? Entonces, el sonido es parte, creo haberlo dejado claro de mi punto de vista, es parte de la vida y es parte de la historia. En este caso, Claro que ¿verdad? sí. Okay. Ahora, depende cómo lo interpretamos, ¿verdad? Y depende también, como tú comentabas, efectivamente, esa reciente y trágica experiencia, ¿no? De la ciudad de Tuculiacán tomada, en este caso, el efecto que hay y también cómo vamos a plasmar en nuestra memoria lo que ha pasado, ¿verdad? Eso obviamente dependerá de cómo lo veamos después, ¿no? O sea, cómo será analizado y todo eso, pero puede ser también, o creo que será también, una atestiguación coyuntural de una historia, ¿verdad? O sea, qué había antes y qué pasará después, ¿verdad? Claro. Esto creo que es importante, ¿no? Bueno, dicho también otra vez, son situaciones que hay que verlas o analizarlas, ahorita haciendo un traslape disciplinario, a ciertas, como se llama, sincronía, ¿no? En este caso, hablando en término antropológico, ¿no? O sea, cómo este caso se relaciona con casos del pasado, ¿no? Y cómo pueden haber también en este caso situaciones que se pueden codificar con categorías del presente hacia el pasado, ¿no? Para mí eso es mucho más que válido en este caso. Bueno, aquí en estas figuras les enseño un poco estas ideas de los campos sonoros, que finalmente codifican o pueden codificar como se podrán también imaginar, la constitución y la conformación de un espacio urbano, en este caso, ¿no? La campana, aparte de ser un campo sonoro conocido, tanto en el pasado como en el presente, ahorita vive en una situación particular porque la campana ahorita, a diferencia de hace 3 siglos, está investida y contaminado el sonido por otro tipo de sonidos, ¿verdad? Ahorita, por ejemplo, no es despertarse en la mañana escuchando la campana, porque antes de la campana escuchamos el paso de los carros, ¿no? Que pasan en el boulevard o en la avenida en general, ¿no? O la feria, ¿no? La feria, por ejemplo, la feria en la actualidad, por ejemplo, en el caso de Durango, se instala afuera de la ciudad. O sea, está a 15 kilómetros de la ciudad, no está en la ciudad, ¿no? Cuando la feria, antiguamente, por ejemplo, en la ciudad donde crecí yo, en Italia, está en la ciudad, en el mero centro de la ciudad en este caso, ¿no? Aquí en Durango la feria se movió hacia la periferia. La banda militar es otro sonido, ¿verdad? O sea, es parte también de una tradición que ha venido cambiando en situación a cómo la banda describió la ciudad en este caso, ¿no? Donde se instalaba, ¿no? Ahorita vamos a hablar. Vamos con la siguiente diapositiva, por favor. Oye, Máximo, yo te comento que yo todavía vivo en una parte de la ciudad en la que la campana, en este caso de la iglesia que está cerca de mi casa, es lo primero que oigo en la mañana. Y es que están llevando. Pero yo creo que ya es una excepción. Sí, esto que comentas es interesante porque, desde el punto de vista fenomenológico, cada uno de nosotros puede escribir la historia de su sociedad de dónde se encuentra, ¿verdad? Sí. O sea, y obviamente, como todo el mundo estamos equipados de una memoria, podemos hacer esa historia, ¿verdad? Claro. No necesariamente, o en una cierta manera, puede coincidir o no con la experiencia de otros, ¿verdad? Sí. Entonces, esto nos da, en una cierta manera, la confirma que el sonido no es algo completamente subjetivo, tiene algo de objetivo también, ¿no? Tiene esa capacidad relacional entre agentes sociales, ¿verdad? Sí. O sea, la música se ha definido muchas veces como la más grande expresión individual, ¿no? La expresión del siglo XIX se definía como el músico, como el genio, ¿no? Y también la música que hacía, el intérprete, ¿no? Casi una entidad, ¿cómo se llama? Encontrándose en otra dimensión, ¿no? Del mundo, ¿no? En este caso, ¿no? Pero, en efecto, aquí tenemos desde el campo de las ciencias sociales una capacidad objetiva de la música, o más bien del sonido, ¿no? La capacidad relacional entre individuos. Y por lo tanto, la capacidad de poder hablar de una cierta manera de una
escritura sobre el tiempo. En esta diapositiva que yo le estoy proponiendo, la finalidad no es hacerle ver o estudiar los dos mapas, pero es una vista a pupila dilatada un poco para ver cómo se interpreta una ciudad, ¿verdad? Un mapa. El mapa siempre es una codificación de una realidad. El mapa es una construcción, un modelo de la realidad. No es la realidad, ¿no? Los colores que ven ahí son colores que alguien ha impuesto sobre un papel para explicar algo, en este caso, ¿no? Entonces, el sonido, obviamente, puede redefinir los espacios que ustedes ven ahí en esos dos mapas, dependiendo, obviamente, de cómo se están estudiando. Y obviamente, van a dar otro significado a quien los está viendo, ¿verdad? Entonces, aquí, el sonido, el ruido, el silencio, o la música, como ustedes quieran decir, se va insertando en un espacio que yo defino un espacio público. ¿Pero qué es el espacio público? El espacio público no es nada más un espacio definido en lo material. O sea, para quedar claro en este caso. El espacio público, como decía también Habermas, tiene que ver también con relaciones simbólicas, ¿no? Con relaciones, como se llama, que se van entramando sobre significados, en este caso, ¿no? Y obviamente sabemos que la traducción de esos espacios públicos pueden trascender el espacio de las plazas, de la calle, y llegar al punto tal de ser parte de un discurso que se encuentra a nivel de la publicidad, ¿no? Entonces, pueden tener, obviamente, determinados tipos de ¿cómo se llama?, de significados, y significados que traducen una realidad, y así es muy importante definirlo también, van estructurando una realidad. O sea, no somos nada más, mi punto es, no somos nada más testigos del sonido, del ruido y del silencio. Traducimos esto y lo vamos implementando en nuestra realidad al punto tal de cambiarlo. Eso me refiero. O sea, no somos entidades pasivas, pero somos entidades que, escuchando, interpretando el sonido, vamos a accionarnos sobre una realidad en este caso. ¿Verdad? Entonces, vamos aprendiendo y vamos educando en este caso. O vamos reforzando. Eso, obviamente, esto lo tendrá que decidir la historia en este caso, ¿verdad? Pasamos a la siguiente diapositiva. Bueno, aquí empieza, digamos, mi trabajo. Es un trabajo que publiqué hace poco en la revista de Historia de la UGED. Y es, digamos, un estudio que en la práctica va tratando lo que le comentaba antes. ¿Hasta ese punto tienen alguna duda o quieren conversar sobre algún punto o le sigamos? No, podemos seguir. No sé, Gerardo. No, perfectamente, estoy bien. Y bueno, prefiero escuchar al doctor y si sale algo con gusto lo comento. Ok, bueno, aquí, como le comentaba, es un ejercicio que hice. Obviamente, ese trabajo tendrá como un año más o menos. Ahorita lo veo y se me están poniendo los cabellos de punta porque hay muchas cosas ¿cómo se llama?, que no me han gustado, pero bueno, se lo platico a ver qué opinan, ¿no?, ustedes en general. Bueno, en primera cosa, he tratado de utilizar el término sonoridades justamente para abarcar este problema disciplinario de la historia de la música, y he hablado de esas sonoridades dialogadas en el transcurso del tiempo en el cual se ha construido ese espacio donde vivo, ¿no?, que es la ciudad de Durango, es la capital del estado, ¿no? La temporalidad que escogí, obviamente, depende de la fuente a disposición. El corte histórico siempre es algo muy artificial, por supuesto. Conlleva muchos problemas, pero aquí yo he decidido crear este corte, ¿cómo se llama?, histórico entre la fundación del Obispado de Durango en 1620, porque la ciudad de Durango se funda oficialmente en 1563, pero el Obispado de Durango se funda en 1620, y le voy a decir por qué voy a hablar de sonoridades aquí. Y finalmente decidí en 1866 como corte, digamos, el momento en los cuales Durango atestigua la salida de los franceses de la capital y finalmente la instalación del gobierno liberal, ¿no?, en la capital, ¿no? Obviamente hay toda una historia que sigue después de esto, ¿no? Pero bueno, yo obviamente pues lo hice hasta acá porque esto también es la temporalidad que también fue útil en uso para mi tesis de doctorado, ¿no? Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Y siempre es un periodo de tiempo largo, son casi 2 siglos y medio, ¿no?
2 siglos y medio, sí, son 2 siglos y medio y obviamente es un trabajo, como se llama, amplio, a vuelo de águila en general, porque pues obviamente hay mucho que hacer ahí, pero es un ejercicio que traté de hacer justamente con esa categoría, ¿no? De las sonoridades, ¿no? Ahora, la temporalidad misma se puede repartir en subperiodos, ¿no? Entonces, en términos, como se llama, de periodización, no creo sea pertinente únicamente hablar de una historia que va del menos al más, ¿no? Del lineal en ese sentido, ¿no? Como que si estuvieran además, como se llama, procediendo de lo que hubo antes y lo que hay ahora, aunque algunas cosas se han cambiado, pero no sé si voy a explicarme bien, existen también, como se llama, efectos duraderos en esa historia. O sea, de hecho, de mi punto de vista he encontrado algunas cuestiones que perduran desde hace 2 siglos y medio en general, ¿no? O más en general, ¿no? Pero bueno, eso es otro discurso. Ahora, lo que ven aquí es un croquis que yo hice a mano y tiene que ver un poco con la cuestión de la conformación de la ciudad en los primeros años, ¿no? Entonces, ese cruce, cómo se hacía, ¿no? El corte, la fundación de una ciudad con esa práctica que fue heredada de los romanos, que es el cardo el decumano, ¿no? O sea, esa cruz que se hacía en el campo para tratar de instalar el campamento militar, ¿no? Durango nace de esa manera, ¿no? Una simple, como se llama, cruz sobre el piso en general, ¿no? Y esa cuestión obviamente instala también cuestiones simbólicas muy importantes, porque la cruz corresponde a diferentes tipos de significados, ¿no? No vamos a entrar en mérito a eso, ¿no? Que obviamente se recupera en el norte, en el sur, obviamente en Durango, al norte del centro de esa cruz, donde ven esa X es la plaza de armas, al norte corresponde la catedral, lo que en principio fue la Capilla de Asunción, al sur los solares del gobierno, y al lado las casas de los, ¿cómo se llama?, administrativos de esa primera parte, ¿no? Y obviamente una villa que tendrá, ¿cómo se llama?, que crecer y vivir, ¿no?, su historia. Lo interesante es que en el entorno de esa primera parte, aquí estamos hablando hasta de algunos años antes de la fundación del obispado, desde un principio el rito occidental implica sonido. O sea, en este caso, ¿no? ¿Qué significa el sonido? Pues el sonido puede ser hasta el discurso, ¿no? Puede ser el sermón, en este caso del fraile. Hay muchos puntos que en la historia se tiene que imaginar. Yo creo que la belleza de la historia también es, a raíz de esos pequeños vestigios, imaginar y construirla, ¿no? No necesariamente tenemos que entrar en la ficción, pero obviamente contando los personajes que estuvieron involucrados, podemos imaginarle cuál fue la primera dinámica, ¿no? Entonces, era una ciudad que no tenía luces de noche. Obviamente, el hecho de que también por la cuestión de seguridad, la gente obviamente iba a descansar temprano, o en el momento que el sol obviamente se iba a poner. Y por supuesto, todo lo que es el paisaje sonoro obviamente involucraba, como decía Gerardo antes, pues el sonido de la noche, ¿no? Los sonidos nocturnos, ¿verdad? En este caso, ¿no? El sonido de los animales, el sonido de la lluvia y cualquier cosa, ¿verdad? De esto no tenemos atestiguación en los documentos. Es una cosa interesante. Tenemos mucho silencio en los documentos de esa parte de la historia de Durango. Sin embargo, es importante reflexionar sobre ello, ¿no? O sea, es importante que hagamos siempre esa relación con el pasado. No creo, y lo digo desde mi punto de vista personal, no creo en la utilidad de la historia para hablar del anticuariato en ese caso, ¿no? De la anécdota en general. Creo que es importante que también hagamos este balance, ¿no? En donde vivimos ahorita con lo que pudo haber pasado en el pasado, ¿no? No vaya la redundancia. Seguimos adelante. Ok, aquí se instalan los primeros, como se llama, campos sonoros, con las primeras fuentes históricas relativas al momento de la fundación de Durango. La institución, en este caso madre, en la conformación del espacio urbano, la fuente que tenemos a disposición, sin negar que hubiera existido otra fuente, es la fuente institucional de la catedral, la iglesia, la diócesis de Durango. ¿Qué nos habla la historia de la diócesis? Nos habla de sonidos que se emitían según diferentes campos sonoros. ¿Dónde era el espacio designado para esto? Obviamente era el espacio interior al templo y el espacio aledaño al templo, que era la Plaza de Armas.
aquí es muy interesante en ese sentido porque el campo sonoro que se verifica también al interior de la catedral tiene elementos parecidos o que van en diálogo con lo que pasaba afuera de la catedral. Entonces, ¿qué significa? Que la música se instalaba adentro del templo, estamos hablando del principio del siglo XVII, la música tenía diferentes géneros musicales, tenía la música que era la música del coro catedralicio, y en el coro catedralicio se cantaba, se emitía un sonido relativo a lo que era el canto llano y el canto de órgano. Había órganos, o sea, instrumentos, en este caso, desde un principio de la construcción de la catedral, y el elemento que combinaba o que creaba como un faro sonoro de todo este sistema era la campana. La campana de la catedral era el elemento, como se llama, instrumento musical que trascendía el espacio del templo y tenía que invadir, obviamente, y que tenía, como se llama, que esparcir sus propias, como se llama, ondas acústicas. Es inútil, creo, a este punto decir que se veía la campana, ¿no? Pero obviamente la campana tenía diferentes funciones, el sonido de la campana, ¿no? La campana no únicamente llamaba los fieles al rezo o organizaba el tiempo, porque la gente, digamos, no tenía reloj como lo tenemos ahorita, pero también la campana alertaba sobre los peligros que podían acontecer también en ese espacio, ¿verdad? La campana, dependiendo de cómo sonaba, de cómo venía tocada, de cómo el badajo golpeaba los muros de las paredes de metal, obviamente el timbre ayudaba a que la gente pudiera interpretar esto como un aviso. Como le comentaba, otro campo sonoro era la voz humana. La organología actualmente considera la voz humana como un instrumento musical. O sea, lo que nosotros, nada más que a veces no hacemos caso a esto, pero nosotros cuando hablamos, yo incluido, inclusive yo, utilizamos tonos que obviamente tienen un significado. ¿Y para qué lo usamos? Bueno, para convencer, reforzar el discurso, y etcétera, ¿no? Después existe al interior de la voz humana otro contenido sonoro, que es el contenido, el significado dado sobre la idea de la retórica del sermón. O sea, la retórica al interior del contenido tiene que ser, digamos, hablada de una cierta manera. ¿Para qué? Para convencer, ¿verdad? El instrumento musical, también el instrumento musical como pudiera ser la chirimía de la época, la trompeta, la forma de tocar instrumentos como el órgano, tenían la función, obviamente, de, entre comillas, convencer a la feligresía a regresar continuamente a la misa. Se nota en la fuente, por ejemplo, que el sonido es una forma de dispositivos de atracción de la gente al templo. No era un ejercicio inocente para decir que la música, la forma de tocar la música, la calidad de los músicos instrumentistas dentro de la catedral, dependía de las suertes de tener más o menos feligresía en el templo, obviamente, ¿no? Ahora, importante, en esta idea del sonido, de la sonoridad del campo sonoro, entraba, por supuesto, la idea de los sentidos. Un elemento importante que entra en juego en el campo sonoro, para un poquito hacer redundancia con lo que le comentaba de la arquitectura, entra el efecto visual. En los primeros años de la fundación del obispado, el efecto visual era importantísimo relacionado al sonido. Tan importante como el sonido. Si los dos entraban en juego, este efecto que la iglesia llamaba como el lucimiento y esplendor del culto divino podía tener más efecto. No hay que olvidar, por supuesto, la otra parte, ¿no? Donde tendremos que imaginarlos, pero creo que a este punto podríamos hasta estar un poquito más, como se llama, tranquilos en el hecho de que en todo ese sistema de las fiestas, de la ceremonia, hubo elementos, como se llama, sonoros occidentales. Por ejemplo, en la idea de que en las fiestas de las consagraciones, por ejemplo, del altar mayor o de la campana mayor de la Catedral de Durango, hubo también juegos, en este caso, ¿no? Justamente para atraer a la gente, juegos artificiales, ¿no? Los juegos artificiales sabemos que tienen que ver con las explosiones, ¿no? De la pólvora en este caso, ¿no? O también el choque de las estructuras de madera, ¿verdad? O también los gritos esperados de sorpresa de la gente, ¿no? Entonces, estas ideas llegan a conformar un espacio determinado, único. ¿Por qué? Porque hasta ahorita la historiografía no había analizado esta, digamos, colaboración orquestada del sonido. La historia había esto como un simple acto musical
dado por la institución, pero no había contemplado el juego, digamos, o la sinergia entre otros elementos que caracterizan más el espacio novohispano. Para decir en corto, la idea, digamos, de la Iglesia, según los elementos jurídicos de la fundación de las catedrales y todo eso, son muy atentas, en general, a establecer que en esas fiestas haya orden y haya una cierta jerarquía de elementos, como se llama, de efecto. Pero la historia, vista desde el punto de vista de los campos sonoros, nos dice una realidad algo diferente. Y una realidad, además, que está, obviamente, fomentada por las mismas autoridades. Es como un acto que va contradiciendo lo que la jurisprudencia había, como se llama, sugerido en este caso, ¿no? Entonces, yo creo que, desde mi punto de vista, fue una revelación interesante, por supuesto, porque da una visión más humana, ¿no? de ese momento histórico, ¿verdad? Adelante. Sí, ahorita que estabas comentando lo de los efectos visuales, ¿te refieres sería como la pompa, la circunstancia con la que se llevaban a cabo los rituales, la riqueza de las vestimentas en los propios? Sí. Pero no nada más, eso. Sí. O sea, eso es lo que es el protocolo, por supuesto, ¿no? Sí. Esto sabemos que el lucimiento y aumento de la culto divina tiene que ver con esta idea, digamos, del efecto, ¿no? El efecto que se transmite, ¿verdad? En ese caso, ¿no? Pero hay otros elementos que participan. Sí. Los fuegos artificiales, por supuesto, son elementos, como se llama, que tienen que ver con otra dimensión, ¿verdad? Por supuesto, son organizados institucionalmente, pero el efecto es diferente, ¿no? Porque trata, obviamente, de golpear el sentido o el cuerpo sensible de otra manera, ¿verdad? ¿No? Sí. Siempre he leído, Máximo, en la historia de la música, el interés de a lo mejor un cardenal o un arzobispo por contratar a los mejores músicos. Y pareciera como que lo hacía por el goce, el simple goce de escuchar la música a un buen nivel, pero no relacionado con lo que tú nos dices. Eso para mí es una revelación. O sea, si se tenían mejores músicos, atraías más feligreses, de alguna manera. Bueno, aquí habría que acotar y una parte interesante, por lo menos por lo que es el ámbito, como se llama, de Durango. Lo que sí me llamó desde el principio la atención es que cuando se habla de música de la catedral, en ningún momento la fuente habla de lo bello o de lo feo de la música. Y, por supuesto, sí hubo contratación de músicos, hubo, como se llama, participación de ensambles musicales, pero queda en balde, en general, esta idea de que la música tuvo un significado de adorno como lo tenemos ahorita. Por ejemplo, uno se podría esperar que en un ambiente aristocrático o real, como ha pasado en las cortes europeas, tener un gran maestro de capilla, independientemente de que el rey conociera o no la música, era un ostento, ¿verdad? Era un elemento ostensible de su corte en general, ¿no? Sí. A Durango, en una cierta manera, es difícil definir esto. Más bien, lo que a Durango les importaba en esos primeros años de su historia, porque además fue una historia muy difícil, la del obispado de Durango, a diferencia de otra diócesis, Durango vivía en una crisis continua y permanente económica. Esa es una realidad. Aparte que el obispado de Durango no tenía nada más que encargarse de administrar la capital. En la época, en el siglo XVII, era literalmente el obispado más grande del mundo. Sí. Literalmente el más grande, ¿no? Entonces, imaginémonos las grandes problemáticas que había en atender las cuestiones económicas y tratar también de ser realistas en el asunto de qué espacio ocupaba la música en general, ¿verdad? Entonces, las dificultades ahorita, sin entrar tanto a la actividad musical de la catedral, que es otro tema, yo creo que la idea de los primeros aparatos burocráticos administrativos de la catedral se encargaban más bien de retener la feligresía. O sea, aquí el punto era que el campo sonoro tenía que ser dirigido a la idea evangelizadora de la música. No era la idea de la decoración o la idea secular que tendríamos un poquito más allá en el tiempo, ¿no? Sí. De hecho, no es casual que los primeros dos obispos
o 3 obispos de Durango fueron frailes, ¿no? Entonces, bueno, obviamente eran frailes aristocráticos, ¿no? Pero la idea de la conformación también, o su influencia, la perspectiva de concebir lo que era la música, ¿verdad? O cuál era el fin de la música. El fin de la música no era para sí mismo, no era crear una sala de concierto. La finalidad del sonido, de la forma de emitir el sonido en conjunto con, como decían ustedes, con el ornamento y todo eso, era que la gente se pudiera acercar a ver qué pasaba, ¿verdad? Y obviamente, si había fiesta, pues acercarse, ¿verdad? En ese caso. Yo lo interpreto de esa manera, ¿no? No sé qué opinan ustedes en general. Creo que sí. En esta diapositiva le puse nada más un pequeño elenco de lo que era la expresión un poquito más paradigmática de este tipo de fiestas que se van definiendo en el archivo, ¿no? Donde entran en juego estos elementos sonoros, conscientes, pero también accidentales. Ahí podemos intuir un poquito cómo se conforma esa fiesta, ¿verdad? Que no creo personalmente que haya sido tan distantes de lo que todavía pasa en algunos pueblos, en general, ¿no? Y estamos hablando de la capital provincial, ¿no? Bueno, obviamente otro elemento importante de las sonoridades es que si algunas fiestas pasaban en la plaza de armas o en el sagrario de la catedral, es cierto también que el campo sonoro podía moverse en la geografía del espacio de Durango, ¿no? Alrededor de la plaza, ¿no? Con las procesiones. Por ejemplo, el Corpus Christi es un ejemplo. Aquí, por ejemplo, lo interesante es que sabemos de la procesión del Corpus Christi con toda la participación de indios, de españoles y también de, ¿cómo se llama?, mulatos, por medio de la documentación sobre las exequias del obispo Fray Gonzalo Hermosillo, ¿no? En este caso hubo una gran fiesta, una gran, ¿cómo se llama?, boato en este caso, donde se entremezclan, como tú lo comentabas, Carlos, elementos de la vestimenta, los efectos del tejido, las joyas, pero también cómo se hacía intervenir el pueblo en la fiesta, ¿no? A través de la utilización de toritos, que son estos juegos, ¿no?, pirotécnicos, ¿no?, que se hacen en la plaza, los castillos también. Digamos que el fuego era parte importante de toda esa festividad, ¿no? Y de hecho, si lo piensan bien, el fuego como efecto, como chispa en general, tiene mucha relación también con los objetos de oro, ¿verdad? El oro se ilumina cuando le proyecto una onda, ¿cómo se llama?, una onda de luz, ¿verdad? Se proyecta, ¿no? Refleja, ¿no? Entonces, esos elementos tienen que golpear tanto los ojos como el oído en general. Entonces, son dos elementos que creo muy importantes de considerar en una unidad. Vamos a pasando a la siguiente diapositiva. Ok, aquí también no hay que perder de vista también el hecho de que en este campo sonoro institucional, que fue la iglesia catedral, tenemos vestigios que había otros campos sonoros en lugares obviamente diferentes, adecuadamente circunscritos y obviamente adecuadamente censurados, ¿no? Entonces, no olvidemos que también había espacios donde se podía ir a apostar, se podía ir a descargar sus propias atenciones, como hoy en día, yendo a oír, digamos, el toro que se muere, matado por el torero en general. Podemos ir a carcajearnos cerca de un corral de comedia, que en este caso Durango no tiene mucha atestiguación de esas compañías que entraban y salían del espacio de la ciudad y montaban esas tiendas, esas carpas donde se presentaban esas comedias. Y obviamente la apuesta, ¿no?, en la pelea de gallos. Sobre la pelea de gallos es interesante porque en el espacio de la Plaza de Gallos, que creo, no hay seguridad con esto, no estaban tan distantes de la Plaza de Armas, pero estaban alejados del espacio religioso. Por supuesto, entraban en juego, obviamente, sonidos que podemos imaginarnos, ¿no? ¿Cómo podemos reconstruir esos sonidos? Creo que ahí también, imaginándonos lo que es la experiencia o la memoria que hay sobre los eventos hasta aún en el presente, ¿verdad? Entonces, ¿quién participaba en este tipo de eventos? Pues sabemos que, por ejemplo, la pelea de gallos fue un elemento en los cuales entraron en comunicación grupos sociales de diferentes ámbitos, ¿verdad? Entonces, no estamos hablando de un ambiente donde siempre los grupos, la élite estaba separada de los grupos populares. Había un momento donde hasta podían ellos mismos, como se llama,
involucrarse en un campo sonoro en este caso, ¿no? Dependiendo obviamente de qué estaríamos hablando. Vamos adelante. Ok, ahora vamos teniendo también cambios interesantes. A partir del siglo XVIII tenemos aquí en Durango una idea, bueno, un vestigio de que las cosas están cambiando en una forma bastante rápida, supuestamente por un auge minero, ¿no? O sea, hay una idea de que entra en circulación más capital y, por supuesto, entra en Durango también una afluencia de pobladores de otro lado, que llegan a ser parte de la vida de Durango, ¿no? Entonces, vamos también teniendo, disculpen el error que tengo ahí en el tiempo, en lugar de tiempo festivo, pero tenemos una idea interesante en el cual se van construyendo también sonoridades que tienen que ver con gustos nada más eclesiásticos. El enriquecimiento, el hecho de la toma de capital, hace que el ambiente urbano se vaya constituyendo también sobre el disfrute o el gozo de sonoridades diferentes, ¿no? Entonces, las festividades tienen que ver también ahorita con el auge de, ¿cómo se llama?, de aspectos seculares, ¿no? Por ejemplo, el ámbito del aniversario, obviamente, de la fundación de la conquista de México, estas festividades que tienen que ver con la jura del rey, pasar el pendón, son cuestiones que ya se están fundiendo más con asuntos que tienen que ver con el gobierno civil y eclesiástico al mismo tiempo, ¿no? Entonces, es interesante también porque en esos años del siglo XVII, XVIII, nos lo había comentado, Durango viene siendo por más de 100 años desde su fundación, literalmente fue un espacio predominado por la influencia eclesiástica. ¿Por qué? Porque los gobernadores de la ciudad decidieron desde el momento casi de la fundación irse de Durango. O sea, los gobernadores de Durango se van literalmente a vivir a San José del Parral, que actualmente está en Chihuahua, y ahí fundan la cabecera en este caso del reino, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí estaban sus minas, ¿verdad? Ahí estaban sus intereses económicos. Entonces, imaginémonos una ciudad que por más de 100 años fue educada, fue estructurada según una idea religiosa, ¿no? Católica en este caso, ¿no? Y todas las maniobras de esparcimiento, inclusive el sonido, se van obviamente estribando de este tipo de concepción. Pero en el siglo XVIII, a poco los gobernadores regresan a la ciudad. Entonces, regresando los gobernadores a la ciudad, supuestamente vamos a tener cambios. Porque habría que también explicar por qué se regresan los gobernadores a Durango en el siglo XVIII. ¿Por qué le convenía regresar? Le convenía desde el punto de vista económico y además le convenía o les interesaba porque la ciudad ya se estaba conformando con actitudes modernas, ¿verdad? Con elementos que podían además, como se llama, ayudarles a ellos mismos a provocar más ostentos en este caso. Vamos adelante. Bueno, aquí, por ejemplo, vamos teniendo ese nuevo paradigma de la sonoridad, que es una sonoridad, como se llama, entremezclada a gustos modernos. Pues en Durango empiezan a surgir nuevas modas, también en el hecho, obviamente, de la música. Ahora sí, la música compuesta en la catedral, sabemos, bueno, es muy claro, que en la mitad del siglo XVIII, Durango se podía jactar de tener un gran músico, ¿no? Entonces, en el alrededor de 1749, llega a Durango el maestro italiano Santiago Biglioni, ¿no? Entonces, la música que compone Santiago Biglioni, como dices tú, Carlos, justamente fue materia de ostento por la catedral, por la primera vez, ¿no? Sí. Entonces, llega un maestro con grandes habilidades compositivas, obviamente compone mucha música en poco tiempo y hace que la catedral de Durango fue materia de ostento, ¿no? A nivel, como se llama, general de la Nueva España. La idea de Santiago Biglioni en Durango no puede ser vista, según yo, como un fenómeno circunscrito a los muros de la catedral. Repito, todo esto es un movimiento que va entendido también en el ámbito externo. O sea, Santiago Biglioni es en sí un fenómeno por el mismo compositor, pero también tiene que ser visto también en esta nueva oleada, digamos, entre comillas, ilustrada, dicen algunos. De mi punto de vista es un ímpetu fundamentalmente económico y, podríamos decir, hasta casual, en el ámbito de la relación entre las iglesias de Indias, pero donde a poco este fenómeno va desarrollándose, va
construyéndose para llegar a finales del siglo XVIII, donde vamos a tener cambios estructurales al interior de la ciudad. Y con ellos también cambios en la sonoridad, ¿no? Aquí puse algunos elementos que para mí me parecieron coyunturales y importantes, como factores de circunstancia de sonido, donde se construyen diferentes estructuras sociales. Hay mucho más, como se llama, interacción entre el público. Por ejemplo, hay la construcción del mercado público del Parián, que surge en el solar adyacente a la catedral. ¿Cómo va este espacio, por ejemplo, a influenciar o a cambiar la composición de un campo sonoro? Pues la interacción entre la gente. O sea, lo que pasa en el mercado, ¿no? El chisme, la venta, el contrabando. Pero también tenemos documentación que nos habla, obviamente, por la primera vez, de una sensación de molestia relacionada al sonido, ¿no? En este caso, vamos a conformar un paisaje sonoro, una apreciación sobre algo que pasa. ¿Por qué ruido? ¿Por qué? Porque en el mercado, obviamente, se vende mezcal de contrabando, existen prostitutas, existe juego de azar, en este caso, y las instituciones poco a poco toman en cuenta los inconvenientes que provoca esa situación y obviamente va escribiendo, obviamente con un tono interesado, pero habla efectivamente que en el mercado hay, por ejemplo, gente que a tardas horas del día saca la vihuela para tocar y cantar borracha, ¿no? Fuera de las puertas, en este caso, ¿no? Entonces, tenemos otra composición, ¿no? De la ciudad que va construyéndose y otra forma de oír las cosas, en este caso. Es probable que antiguamente, antes de esos años, haya pasado ese tipo de apreciación sobre la música, pero el hecho de plasmarla es lo que constituye el paisaje sonoro, finalmente, ¿no? Y se sale de la institución. ¿Qué hace la institución de gobierno? Tiene que normar estos problemas, tratar de limitar y censurar, ¿no? Para esto nace también una primera junta de policía que justamente se tiene que encargar también de normar, entre tantas cosas, el horario donde la gente tiene que trabajar y descansar. Y por supuesto, cuando empieza el descanso, no puede haber ruido o no puede haber sonido, ¿verdad? Bueno. Una cosa interesante que pasa en un momento muy corto, también es algo que yo le platiqué ahí en el Colegio de Sinaloa, creo hace 2 años, era que a principios del siglo XIX hay un nacimiento, un surgimiento de 2 elementos importantes que van a cambiando la historia de la conformación de Durango en relación a la sonoridad. ¿Por qué? Porque surge en primera instancia en Durango el primer teatro. El Teatro Coliseo surge en 1800 y el destino de la ciudad, obviamente, desde ese momento cambia. Vamos con la siguiente diapositiva. El Teatro Coliseo surge a razón de la riqueza del apoderado minero Zambrano y surge, digamos, a 2 cuadras al este de la ciudad, perdón, al oeste de la ciudad, y provoca cambios del espacio público. ¿Por qué? Porque obviamente en ese momento la iglesia a lo que más temía era a los coliseos. ¿Qué son los coliseos? Son los teatros, ¿no? En general, ¿no? No temía anteriormente el hecho de que llegaron las compañías de comediantes, pero parece ser que la iglesia le temía al teatro porque el teatro pudiera estar en una instancia de desplazamiento de interés. Eso es lo que yo veo aquí. No es tanto la idea de que en el teatro se provocan estas funciones que corrompen las costumbres o las buenas costumbres de la gente, pero la iglesia, yo veía, luchaba continuamente para retener un público. Y si vamos a tener un teatro en una ciudad, dependiendo de la calidad de los músicos o dependiendo de la calidad de funciones, esto hace que la gente se pueda polarizar en otros espacios, ¿no? Es lo que menos quería la iglesia. De hecho, no es coincidencia que al año posterior surge, se restablece una capilla de música catedral. Hasta ese momento, le tenía que decir, la capilla de música había tenido un receso de casi 20 años, problemas económicos de la catedral. Pero la casualidad, yo no es una coincidencia, el hecho de que surge el Teatro Coliseo y inmediatamente después se restablece la capilla de música con una orquesta de músicos y con una orquesta moderna, con música moderna, no es casualidad en este caso. Entonces, vamos a teniendo 2 espacios que poco a poco se están polarizando entre sí, ¿no? De un lado la catedral, la sonoridad propuesta por la catedral, y por el otro lado el Teatro Coliseo. Juegan
en este juego de contraste y sinergia también otros dos espacios. Una nueva Plaza de Gallos que se construye en esos años y también una nueva Plaza de Toros, ¿no? Todo en un arco más o menos de 20 años se están polarizando espacios. Vamos adelante con la siguiente diapositiva. Aquí le puse en un croquis un poquito esta idea esquemática del campo sonoro, ¿no? Por un lado tenemos, como le dije, la catedral y la plaza de armas, con sus funciones teatrales, y por el otro lado, como ven a la izquierda, en esa cuadra, donde surge el Teatro Coliseo, y ese espacio enfrente que también posteriormente va a ser, digamos, la plaza que en la actualidad se llama Plaza Cuarto Centenario, ¿no? Entonces tenemos una ciudad quebrada, en este caso, desde el punto de vista del campo sonoro, ¿no? La historiografía no lo había visto de esa manera, pero yo lo veo interesante porque en la actualidad todavía tenemos un efecto de eso, que después le voy a comentar, ¿no? Y la Plaza de Toros y Plaza de Gallos se va conformando al sur de la ciudad, cerca de la acequia, ¿no? Entonces tenemos un movimiento, una fluctuación del campo sonoro y de los paisajes sonoros que van relacionando, digamos, la vida de la ciudad del norte hacia el sur, en este caso. Adelante con la siguiente diapositiva. No es acaso, además, que en toda esta, ¿cómo se llama?, historia tribulada de las sonoridades en Durango, entran obviamente cuestiones, como se llama, violentas, ¿no? O sea, sabemos que se instala también el hecho, como se llama, de una revolución para la independencia, ¿no? En el siglo XIX, que obviamente en Durango tiene su propia historia, su propia, como se llama, de hecho, habría que preguntarse si realmente pasó aquí una guerra de independencia, ¿verdad? En Durango, ¿no? Pero bueno, Durango vive esta historia de la independencia a su manera. Y por supuesto, el hecho de instalar tradiciones simbólicas que tienen que ver con ese momento crítico de la historia de México, tiene que ver también con la instalación de nuevas costumbres sonoras, ¿verdad? O nuevos, como se llama, como decía anteriormente, con la instalación de algo que, en primer lugar, ya no se sentía como ruido, era parte, digamos, de una festividad, ¿no? Por ejemplo, uno de los elementos simbólicos y sonoros más importantes de ese momento es la instalación de las salvas de cañón, ¿no? Entonces, las salvas de cañón obviamente fue una costumbre interesante que de vez en cuando también se usó en la época colonial, pero ya con la idea de la independencia, las salvas de cañón vienen siendo parte de todo un ritual, obviamente, de festejo de ese momento, ¿no? Y lo interesante es que la sonoridad, en este caso el campo sonoro provocado para los cañones, se acopla a las campanas. Entonces, vamos a teniendo simbólicamente la colaboración de dos entidades casi contrapuestas, ¿verdad? El elemento civil y secular del cañón con el elemento religioso que son las campanas, ¿no? Entonces, vamos teniendo esa sonoridad que va amalgamando o que va dialogando con un nuevo movimiento, ¿no?, de la ciudad, ¿no? Entonces, aquí tenemos la idea, por ejemplo, alrededor de 1824 a 1828, de un momento donde literalmente la ciudad está infestada por esos sonidos, ¿no? O llamámoslo ruidos en general, ¿no? La cosa interesante es que al interior del discurso hegemónico, ¿no?, especialmente del civil, ya la gente, cuando está legislando al interior del Congreso, se está quejando de los ruidos, ¿no? Pero obviamente como el Congreso también, de diputados en este caso, tiene en su, como se llama, objetivos despodestar la iglesia de sus bienes, la queja va dirigida a las campanas, ¿no? Entonces, no se quejan del sonido de las campanas, no se quejan del sonido de las salvas de cañón, pero se quejan de todas las interrupciones que crea el sonido de la campana de Ciudad de Durango. Entonces, a todo tiempo hay campanas sonando en el Durango y los diputados dicen en un artículo que ya se tienen que prohibir el sonido de las campanas mientras los diputados están legislando en el Congreso, ¿no? Entonces, imaginémonos esa trayectoria sonora donde la campana efectivamente va molestando, ¿verdad? Entonces, aquí podemos imaginarnos también el hecho de que la campana sonaba todo el día. Sí. También en el archivo de Catedral me encontré un documento muy interesante que llega a Durango en el 1801, nada más para darle una idea, y es un fascículo muy interesante que hay que estudiar, que llega desde Cuba. Es un edicto que promulga el obispo de Cuba, diciendo la idea, la molestia que era vivir en, ¿cómo se llama?, La Habana, porque a toda hora la gente subía al campanario, la gente no subía al campanario y tocaba la campana, ¿no? Entonces, el obispo estaba enojadísimo porque dice que toman la campana como si fuera aquí un juego, ¿no?
Sí. Entonces, sabemos que los cubanos también son muy festivos, ¿no? Pero aquí tenemos un antecedente también, digamos, que no tenía respeto tampoco por la campana de la Catedral de La Habana en este caso, ¿no? Y se hace un edicto porque en ese edicto se tiene que normar las horas y la manera cómo se tiene que tocar la campana. Y ese edicto viaja a todos los obispados de América y es un documento que sí que habrá que estudiar atentamente porque creo en particular sobre el elemento de ese instrumento, ¿no? Que fue la campana. Pero bueno, al interior de ese discurso de la independencia sobre el ruido, sobre el sonido y todo eso, es interesante también donde hay una percepción, una recepción frente a la construcción de un paisaje sonoro, literalmente también con las nuevas, digamos, instalación de nuevas prácticas festivas, ¿no? Por ejemplo, la danza de los matachines, ¿no? En Durango, en los primeros años del 1850, se empieza a hacer referencia a esas festividades, ¿no? No se habla tanto de la sonoridad, eso es un punto interesante para poderse estudiar, pero para esos años también este sonido entra a ser parte de esa dinámica, ¿no? De todo este juego de los campos sonoros institucionales juntados con los elementos populares. ¿Hay alguna pregunta hasta ahorita o algo que quieran comentar? Sí, bueno, después al final, porque quiero relacionar con otro concepto del que estás hablando. Okay. Ya casi terminamos. ¿Vamos adelante? Sí. Bueno, aquí le estoy obviamente poniendo, digamos, también otro elemento que viene siendo parte de esa temporalidad instalada entre el inicio del México independiente, de la Primera República, hasta llegar, digamos, al primer enfrentamiento entre conservadores y liberales. Y vamos teniendo también la influencia, obviamente, de elementos que tienen que ver con una descripción de la sonoridad frente a los grupos de la élite, ¿no? Entonces, se generan, digamos, elementos de recepción de la música vinculada en esos esquemas de la élite. Eso es muy importante porque el problema de la historia de la música a veces, o de lo que nosotros leemos como idea de la música, de la recepción de la música, muchas veces se genera de este lado de la recepción, ¿no? Gente obviamente que vive de una cierta manera, tiene a disposición determinados tipos de ámbitos, como se llama, domésticos, una cierta educación, y cuando nosotros obviamente hablamos de la música, repito, tenemos obviamente que definir lo que es. Aquí obviamente esta atestiguación tiene que ver con elementos apreciados por ciertos, como se llama, niveles, como se llama, sociales, ¿no? Lo interesante aquí, por ejemplo, es que se introduce alrededor de los años 30 apenas en Durango la tradición de la serenata, ¿no? La serenata es, obviamente, un elemento musical, pero también es un sistema de sociabilidad que tiene que ver, como se llama, como pretexto la música. ¿Por qué? En la historia de la música, la serenata es una forma musical, ¿verdad? Pero en el ámbito, obviamente, histórico de México, pero nada más de México, también de otros centros, la serenata es una reunión social al interior de un espacio público abierto donde hay música y hay público, ¿verdad? Entonces, aquí en Durango la serenata se instaló en las plazas, ¿no? Y la serenata, como evento social, que no era nada más la música, también era baile, era tocada por el regimiento del séptimo regimiento, ¿no? Por esos años en Durango, ¿no? Ahora, mucha gente dirá o podrá pensar que como era un elemento obviamente de autores, de compositores, ¿no? Porque se interpretaban música de compositores en boga en esos años, ¿no? Música de ópera, oberturas, sinfonías, podrá pensar que el público era gente conocedora. Y yo le puedo decir que no creo. ¿Por qué? Porque tenemos que pensar que en el ámbito de las plazas, la plaza circulaba muchísima gente, ¿verdad? Entonces, el hecho del consumo de esa música no era, pensar en el espacio público, no era nada más parte o como se llama, territorio de gente conocedora, ¿no? Es posible que la gente también casualmente o la gente haya podido interpretar esos sonidos de una determinada manera, aún no teniendo la educación para hacerlo, ¿verdad? En todo ese sistema, lo importante también es que a nivel del espacio público, ahorita sí, público abierto, físico, material, empieza en Durango en esos años la iluminación por gas. Eso parece una cosa obviamente lógica, pero nada más hay que pensar en los cambios que provoca, obviamente, desde el punto de vista también de cómo vamos a percibir la música. ¿Por qué?
porque en los protocolos festivos, cuando se instalan las primeras fiestas, también el aniversario de la independencia, en septiembre, o por ejemplo con la, ¿cómo se llama? Con la batalla, ¿cómo se llama? La victoria de la batalla del 5 de mayo y la fiesta de la Constitución, del 5 de febrero, la iluminación por gas hace que la gente se pueda sentir, como se llama, más atraída, digamos, por los eventos. De hecho, la música, las armas de cañón y las campanas iban a tener un concierto con la iluminación por gas en algunas partes de la ciudad, ¿no? Se iluminaban edificios, literalmente, ¿no? Para crear ese efecto completo, ¿verdad? Sí. Hablando de sincronía, sí es cierto que es un momento moderno, ¿no? De la ciudad de Durango, pero recordémonos otra vez lo que acontecía en el siglo XVII, ¿no? En el siglo XVII, el elemento de la luz era importante y sigue siendo importante también en el siglo XIX, ¿no? Entonces son, de cierta manera, transformaciones, pero también permanencia desde el punto de vista, ¿no? El efecto sonoro con lo visual, tanto en el campo sonoro como en el paisaje sonoro. Vamos adelante. Bueno, aquí también hice otro esquema, es un esquema que hice a mano, pero bueno, tiene que ver evidentemente con estas áreas que le comentaba antes, ¿no? Cómo se va a poco conformando la ciudad en el tiempo. En el círculo que tenemos al norte, arriba, era este espacio que le comentaba de la catedral, que va polarizándose con el espacio, como se llama, del Coliseo, a su izquierda, y van conformando esos dos espacios, ¿no? A poco, en el transcurso del siglo XIX, la sonoridad va también ocupando espacios de recreo y de descanso. Entonces, nacen nuevos espacios, especialmente las zonas verdes de las alamedas, que están en el sur, antes de la sequía. Arriba de la sequía no se la pueden apreciar en el croquis. Y en esos espacios, por ejemplo, hay sonoridades relativas a pequeñas orquestas, ¿no? Que se ponen algunos días en la noche para amenizar el paseo de las damas, por ejemplo, ¿no? Y más al sur, obviamente empieza esta idea de la sanitización del sonido, se van instalando también los espacios, digamos, de la cultura popular, ¿no? La plaza de toros o la plaza de gallos, ¿no? Obviamente son espacios que van teniéndose que a poco alejarse de la zona tradicional del norte, ¿no? También en estos años toma auge ese espacio considerado siempre parte de una historia antigua, rancia de Durango por el discurso liberal y, como se llama, moderno, en este caso, del barrio de Analco, ¿no? El barrio de Analco es un barrio característico de la ciudad que se encuentra al sur, después de la sequía, ¿no? Siempre nació como pueblo de indios, ¿no? Al sur de la ciudad. No era Durango en principio, pero en esos años la gente empieza a hacer turismo en Analco, ¿no? Al otro lado de la sequía, ¿no? Entonces también en Analco tenemos una tradición que posiblemente una tradición sonora que está más vinculada con las antiguas tradiciones, ¿no? A lo mejor hasta colonial en este caso, ¿no? En el medio del siglo XIX, ¿no? Pero la gente del norte, o sea, la clase selecta, digamos, por la clase, como se llama, privilegiada, iba a incursionar a oír, digamos, la trifulga o la dinámica sonora de la gente que vivía en el barrio de Analco, ¿no? Si nos movemos después en el tiempo todavía, vamos a ver que en el lado oeste, procediendo en la sequía, en el último círculo que está a la izquierda, vemos también el auge de un espacio todavía más alejado, ¿no? En este caso, ¿no? Que es un espacio mucho más verde, donde está, como se llama, un Tívoli, que era un espacio que imitaba el espacio de México, donde había juegos, había, como se llama, salas de bailes, y obviamente pues, un espacio reservado a la clase selecta, al grupo selecto, disculpen, y ahí obviamente la gente se podía, como se llama, divertir, en este caso, ¿no? Entonces hay otro tipo de sonoridad, una sonoridad, entre comillas, más exclusiva, si queramos. Entonces vemos una ciudad que alrededor entre 1859 y 1866 va creando o polarizando esos espacios alrededor de Durango. Cuando llegan los franceses a Durango, llegan aproximadamente por 2 años en la ciudad, también involucran tendencias, en un muy corto tiempo, involucran tendencias interesantes, que en fin de cuentas pues, se van cristalizando el punto de vista sonoro, ¿no? ¿Qué hacen los franceses aquí en Durango? Pues les encantaba tocar las serenatas a los franceses aquí en Durango, ¿no? Entonces tenemos aquí programas de músicas que tocaban y además la idea de que la gente, quizá por el hecho de
la extrañedad o el enamoramiento por algo nuevo, los durangueses fueron inmediatamente muy, muy aficionados a esa nueva moda sonora importadas por los franceses, ¿no? Que creo sea muy diferente de lo que había pasado en Sinaloa. Creo, ¿no? Que por ahí entiendo que los franceses no fueron tan bien recibidos en Mazatlán, ¿no? Creo como aquí en Durango, ¿no? Sí. Pero bueno, los franceses aquí dejaron una tendencia a un repertorio musical, desde este punto de vista, música dedicada, digamos, al teatro, que encontró mucha afición en la gente, ¿no? ¿Seguimos? Sí. Obviamente, todo ese impulso moderno, ¿no? Obviamente dirigido por el discurso liberal, aunque los franceses obviamente hacían la causa de conservadores, pero tuvieron un espíritu muy liberal desde ese punto de vista también en Durango, procede también una cierta, ¿cómo se llama?, ataque a lo que es la tradición sonora del pasado, ¿no? Entonces, los liberales de Durango, los políticos, empiezan a hacer nuevas implementaciones que finalmente lo que hicieron es callar esa sonoridad tradicional que Durango tuvo por mucho tiempo, ¿no? Por ejemplo, una de las primeras formas por las cuales quisieran callar los conservadores, los liberales, los conservadores, fue imponer silencio a las campanas, ¿no? Entonces, ese punto es importante. Recordemos que la campana ha sido un símbolo sonoro identitario para México por muchísimo tiempo, al paso de muchos regímenes en la historia de este país, ¿no? Pero no hay que olvidar que también hubo una resistencia impresionante por parte de la Iglesia de Durango. La Iglesia de Durango tuvo que contrarrestar, sufrió obviamente todos esos ataques, pero recordémonos que la Iglesia finalmente se adoperó para poder, como se llama, mantener esa sonoridad, ¿no?, en el tiempo. Adelante. Aquí vamos, ¿cómo se llama?, concluyendo, diciendo que finalmente la idea de esta sonoridad moderna, ¿no?, implantada por la idea liberal y finalmente también con esta nueva moda sonora importadas por los franceses, yo la considero una gran ilusión en general, ¿no? O sea, el hecho de que Durango se haya proyectado en una sonoridad moderna con esta nueva moda de los conciertos, finalmente no pudo, como se llama, cancelar el hecho de una convivencia continua con sonidos que han perdurado en el tiempo, ¿no? El sonido de la cultura popular, el sonido obviamente de la fiesta, sigue siendo parte, como se llama, importante de la historia de ese tiempo, de la historia del sonido y también de la actualidad, ¿no? Adelante. Bueno, en conclusión, espero le haya gustado, o más bien, como se llama, compartido algunas reflexiones mías. Falta mucho por hacerse, obviamente eso obviamente es un vuelo de ave frente a todo lo que es el potencial de esa historia de los sonidos. Y pues nada, pues me remito a sus comentarios, ¿no? Sí, Máximo, yo veo que muy interesante el aporte que se está haciendo con este enfoque, ¿no? De valerse de la música y de los campos sonoros que están muy ligados a usos y costumbres en cada época, como una forma de enriquecer el análisis y la comprensión de la historia de una ciudad o de toda una nación. Hay en particular campos de la historia de una ciudad, por ejemplo, aspectos en la historia de una ciudad que hayan sido mejor comprendidos utilizando este enfoque que los que normalmente han utilizado los historiadores hasta ahora. ¿Es una pregunta? Discúlpame. Sí, sí. Tú ves la utilidad del estudio de los campos sonoros. ¿Hay algún sector, cómo explicar? No sé, veo como que se revelan aspectos muy nuevos en el estudio de la historia de una ciudad y la dinámica social. Todos estos son aportes que están surgiendo a partir de esta herramienta. Sí. Bueno, yo creo que en la historiografía, digamos,
En general, aquí en México es algo que está empezando. Sí, nuevo. Empezando. Existe el estudio de los campos y los paisajes sonoros, ¿no? En general, en diferentes también espacios de Latinoamérica, ¿no? Por ejemplo, Sí. ubicados a pueblos en particular. Pero lo interesante aquí, como comentabas tú, ese estudio abona y enriquece el estudio de la historia, ¿no? Sí. No se podría decir que lo trastoca, ¿no? En este caso, que provoca revoluciones, aunque es latente, digamos, esa mirada porque deja un respiro diferente, ¿no? Sí. Pero también es un campo, como han notado, interdisciplinario, ¿verdad? No es un campo meramente histórico. O sea, Sí. aquí se está hablando mucho de sociología, mucho de, como se llama, antropología también. De hecho, esto de los campos sonoros es muy apreciado por los antropólogos culturales, por ejemplo, ¿no? Sí. Por ejemplo, la idea de cómo vive el mercado, la forma en la cual gritan, ¿no? Los tendeconeros o los vendedores. Sí. El campo sociológico, el mismo concepto de campo, ¿no? Campo sonoro, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Las relaciones. Yo no quise entrar tanto en mérito a la cuestión teórica, tampoco soy sociólogo, pero el campo sonoro deriva un poquito de esta idea bourdieuiana, ¿no? ¿Cómo se llama? De la relación entre agentes, ¿no? En un espacio. Sí. Entonces, hay que estudiar el campo desde el punto de vista de las relaciones que hay entre los agentes al interior de esto, ¿no? Y cómo ellos también disfrutan o interpretan, en este caso, ¿verdad? Pero eso es otro tema, ¿no? Aquí creo, lo que sí a nivel personal, creo que es una parte interesante, es que la temporalidad del sonido no necesariamente va cortándose como el tiempo político, ¿verdad? O el tiempo histórico, bueno, el tiempo económico, en general. Son tiempos que pueden ir, como se llama, a veces dialogando, empalmándose, pero pueden también escurrir en paralelo. Esa es la idea interesante, ¿verdad? O sea, cómo la ciudad, la historia de la ciudad, crece y se conforma a partir de ese fenómeno. Claro. Y como estudioso de los campos sonoros, desde luego no te puedes limitar por calificaciones como música culta o música popular. No se puede discriminar, se atienden a todos, ¿no? Me supongo. Bueno, lo que pasa es que, como decía anteriormente, eso dependería también de cómo vayamos acotando el campo sonoro, ¿no? En el sentido de que si platicamos, por ejemplo, el campo sonoro como el teatro, por ejemplo, el Teatro Coliseo, el campo sonoro del Teatro Coliseo lo podríamos considerar no nada más el foro, ¿verdad? No nada más el escenario, pero para darle una idea, el Teatro Coliseo, a partir de este surgimiento en 1800, había creado un campo sonoro alrededor, inclusive en el espacio de la calle frontal. ¿Por qué? Porque el Teatro Coliseo produjo el surgimiento de bares enfrente, el surgimiento de gente que pudiera jugar en la calle, fuera del teatro, o sea, jugar hasta el juego de la pelota. Y al interior de esa área urbana, se genera un propio campo sonoro, que no es nada más la comedia o la ópera, es lo que genera alrededor de él, ¿verdad? Sí. Entonces, ahí es interesante porque el campo sonoro no tiene límites fijos o duros, son porosos, ¿verdad? Sí. ¿Y qué puede crear el límite? Pues depende un poco de cómo lo vayamos construyendo a partir de la gente que hizo parte de ese mecanismo. También lo material es importante. Recordemos que la arquitectura juega un papel importante. Sí. O sea, las barreras ciudadanas a veces son muros de adobe o de ladrillo, ¿verdad? Entonces, un muro puede también limitar en cierto momento el campo sonoro. No únicamente con el rebote acústico, pero con el rebote simbólico, ¿verdad? Claro. Por ejemplo, la calle que ahorita se llama calle Bruno Martínez, que es la que pasa frente al Teatro Victoria, porque ahorita se llama Teatro Victoria, antiguamente se denominó la calle del Coliseo. Entonces, nada más para dar la idea de que cómo la gente identificó ese espacio de una calle con el teatro. Sí. ¿Verdad? Entonces, se llamaba así porque la calle significaba ese acercamiento a ese espacio. Y se estudia también, me supongo, un determinado campo sonoro como el que tú estabas ahorita mencionando del teatro, también entra en conflicto con otro campo, Sí, porque claro.
de alguna manera se están peleando a los mismos. Hay un trabajo que hice que se llama, ¿cómo se llama? Contraste y sinergia en el espacio urbano de Durango, que justamente habla de este momento de 2 años donde el espacio de la catedral entra en contraste y sinergia, o sea, casi en colaboración, Sí. con el teatro. ¿Por qué? Porque el campo sonoro Esto no fue un trabajo sobre campo sonoro, pero para decirle, cuando nosotros contemplamos iglesia, institución 1, y mineros y burguesía por otro lado del teatro, Sí. literalmente estamos polarizando 2 espacios, ¿verdad? O sea, en general la historiografía también alguna historiografía tiende a hacer eso, ¿no? Por un lado la iglesia y por otro la burguesía, ¿no? Entonces lo que hace es que yo reviso el documento viendo el discurso que hace la iglesia en contra del grupo burgués, ¿no? Porque lo tacha de corrupto, lo tacha, ¿cómo se llama?, de desairoso, no sé cómo decir en español. Sí. Pero si vamos al fondo del asunto, o sea, vamos a ver en el punto del vestigio, vemos que las 2 instituciones, teatro y capilla de música de la catedral, sirvieron, y de una cierta manera, para amplificar el campo sonoro en este caso. Me queda entonces claro que en esta respuesta que me das, la parte civil se complementa y se refuerza con la parte religiosa. O sea, son 2 campos sonoros distintos, pero que se complementan. El tiempo, como siempre, es la limitante más importante para este conversatorio. Hubiéramos querido seguir y hubiéramos tenido tema para mucho más tiempo que el que hemos tenido a nuestra disposición. Pero quisiera hacerte un comentario final. Me gusta y creo que a todos las personas que nos escuchan y nos ven, estarán de acuerdo conmigo en que el enfoque que tú tienes para abordar, el abordaje que tienes para entender la historia de una ciudad es original y novedoso. Y lo digo porque no es un enfoque que venga solo y se sustente en una sola disciplina, como la musicología, sino además tiene fuertes basamentos en la sociología y la antropología. Y esto es quizá lo que lo hace más interesante. Te doy de nuevo las gracias por tan interesante charla y le doy el uso de la palabra a Gerardo para despedir el programa. Pues yo también quiero agradecer al maestro Máximo Gata su participación. Realmente ha sido un tema muy, muy, muy interesante, fuera de lo común, el tipo de análisis a partir de la música, del sonido, lo que hemos podido escuchar en este conversatorio. Le agradezco mucho su participación y esperemos pronto tenerlo como invitado de manera presencial una vez más en el Colegio de Sinaloa. Agradezco también a todos los que tuvieron la oportunidad y han tenido la amabilidad de sintonizar este podcast, al maestro Carlos Azueta Manjarres por permitirme hacer este trabajo conjuntamente con él, al Colegio de Sinaloa, y le recuerdo que esta es una producción del Colegio de Sinaloa a través de la Dirección de Archivos Históricos y Bibliotecas. Yo soy Gerardo Sornio. Hasta la próxima. Muchas gracias.